Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a analizar qué es lo que sucedió exactamente el viernes, cómo afectó en los diferentes índices, tanto activos tradicionales, Bitcoin como otro tipo de activos, y cuáles son las consecuencias tanto en corto, medio como largo plazo, ya que los resultados fueron realmente desalentadores para las previsiones económicas, ¿de acuerdo? Antes de nada, comentaros, no estoy en mi casa, ya lo veis, así que disculpad ya de antemano, igual la calidad de imagen y seguramente también la calidad de sonido, pero también tengo derecho a ir a ver a mi familia, etcétera, etcétera, así que me he tenido que bajar de donde vivo, de Andorra, y pues bueno, he ido a ver unos días a la familia y pues vais a ver una semana en la que no voy a estar grabando en mi setup habitual, sino que iré cambiando de setup según me vaya moviendo, ¿de acuerdo? Así que nada, habiendo dicho eso, quiero empezar primero hablando de la principal noticia y fue el IPC, ¿vale? Ya el viernes por la mañana estuvimos alertando de que iba a venir el IPC y el IPC, índice de precios del consumidor, es una tasa bastante interesante para medir la situación inflacionaria de un país. Entonces, en el contexto en el que estamos, donde a través de la pandemia del COVID hemos visto que la inflación es exagerada y estamos tomando medidas para reprimirla, pues este tipo de noticias como el IPC son absolutamente de vital importancia para ver la evolución económica, ¿vale? Entonces ya hablamos que si el precio salía superior, pese a que aquí lo marque en verde, si el precio salía superior a la previsión, iba a haber bastante movimiento, y movimiento bastante negativo. Pues bien, no solo salió superior, sino que fue el máximo histórico de las últimas décadas, ¿vale? No sé desde qué pila de años no llegamos a este punto, y es que, pues bueno, superamos literalmente el 8,5 que salió el 12 del 4, ¿vale? Claro, esto es algo absolutamente negativo y absolutamente nefasto. ¿Por qué? Pues ya no solo porque seguimos en un momento alcista en cuanto a la inflación, sino porque ya llevamos tiempo tomando medidas para reducirla y no están dando sus frutos, ¿vale? Claro, esto pone en entredicho varias cosas. Primero, si la inflación ha llegado a su máximo, que lo que está claro es que no, si las medidas son realmente beneficiosas para lo que está pasando o si son suficientes, y a la vista está que no lo son, porque si no la inflación se estaría reduciendo y no está dándose el caso, ¿vale? Entonces, esto fue el primer punto, y enlazado con esto, tengo que comentar que la semana que viene vamos a tener una semana bastante importante, bastante movida, y es que si le damos a esta semana, el tema ¿cuál es? El tema es que lunes no, martes no, pero miércoles, si os fijáis, ¿qué pasa el miércoles? Pues bueno, el miércoles volvemos nuevamente a los tipos de interés, comunicado del FOMC, ruedas de prensa, etcétera, etcétera, y como sabéis, los tipos de interés se comentaron que se iban a subir 50 puntos básicos, pero ¿qué va a pasar después de lo que ha sucedido actualmente? ¿Qué va a pasar después de que salga nuevamente un IPC tan descontrolado? ¿La Fed va a seguir subiendo los 50 puntos? ¿Va a cambiar esa política? Bueno, va a ser interesante ver cómo reaccionan y ya lo comentaremos en su momento, pero como podéis ver, el miércoles, ¿qué día es exactamente el miércoles? Disculpad, día 15 de junio, perdonad, tenemos comunicado del FOMC, decisión de tipos de interés, rueda de prensa del FOMC y pues bueno, proyecciones económicas del FOMC, todo a las 8 y media, o sea, va a ser una tarde del miércoles muy interesante, muy movida, y que puede sentar un antes y un después en la situación económica, realmente, ¿vale? Entonces, además de esto, hubo otro elemento interesante, y es que la confianza del consumidor cayó a un mínimo histórico en junio, según una encuesta de la Universidad de Michigan. Son diferentes encuestas que se van realizando en Estados Unidos, donde, pues bueno, se intenta evaluar la confianza del consumidor. Vamos a leer un poquito el artículo porque hay varias frases muy claves, veis que es un artículo muy cortito, y dice: el indicador de la confianza del consumidor de Michigan cayó drásticamente a una lectura mínima récord de 50,2, por debajo de una lectura de mayo de 58,4. Los economistas de Wall Street Journal esperaban una lectura en junio de 59, ¿vale? Y ha caído a 50,2. El nivel es comparable al punto más bajo alcanzado en medio de la recesión de 1980, dijo la universidad. Entonces, las expectativas de inflación general de los estadounidenses durante el próximo año aumentaron a 5,4% en junio desde 3,3% en mayo, ¿vale? Entonces, panorama general, los precios más altos de la gasolina y la inflación general están pesando sobre la confianza. Es lógico, al final llevamos hablando de la palabra desconfianza desde hace mucho tiempo. Ahora pasaremos a ver los índices, pasaremos a ver diferentes elementos, porque pese a haber desconfianza, hay más desconfianza en unos índices que en otros, alias Bitcoin, ¿vale?
está empezando sobre la confianza. La proporción de consumidores que citan la inflación como la principal razón de sus perspectivas negativas fue la más alta desde 1981. Entonces, pues bueno, a ver, aquí ya tiene un pequeño comentario textual, pero vaya, que esto es otro de los elementos que apretaron a la situación del viernes. Y no es tontería, porque estamos hablando de diferentes consumidores, de diferentes personas encuestadas que pues tasan la inflación como el punto clave o el punto más importante a la hora de desconfiar de la situación económica. Y si además estamos viendo que paralelamente a la inflación sigue subiendo, pues se forma un cóctel molotov que, pues bueno, no sabemos exactamente cómo va a salir, ¿vale? Entonces, yo personalmente, sabéis que siempre os comento lo que voy haciendo, normalmente lo suelo hacer por Instagram, lo tenéis abajo en el primer comentario fijado, a quien le interese, pero hoy os lo voy a decir por aquí. Yo hoy mismo, hace una hora aproximadamente, he vuelto a comprar un poquito de Bitcoin y un poquito de Ethereum. ¿Os lo recomiendo? No. ¿Vale? No os lo recomiendo, porque cada uno tiene que entender su situación y cuánto tiempo puede estar haciendo compras de manera sostenida, ¿vale? Alias DCA, se podría titular de esa manera. Entonces, yo os lo comento, yo es lo que he hecho. No es una recomendación, sino es un ejercicio de transparencia que llevo a cabo en mi canal de manera habitual, ¿vale? Pero, antes de nada, ¿cuáles son las consecuencias de lo que hemos visto? Porque hemos visto diferentes movidas, diferentes noticias muy negativas. Vamos a ver cuáles son las consecuencias tirando directamente con los índices. Tengo aquí 4 índices que os quiero enseñar y el primero va a ser el Nasdaq. Fijaros las consecuencias del Nasdaq. Yo ya sabéis que estoy corto en acciones americanas desde hace semanas, hemos ido cogiendo diferentes swings, diferentes movimientos correctivos. Aquí fue el primero, aquí hemos cogido otro, así que seguimos en ese rumbo, pues cazando los pullbacks para continuar con esa tendencia bajista. Pero dentro de lo negativo que tiene el Nasdaq, como veis, cerró la sesión de el viernes vamos a ver exactamente aquí, a un 3,54% abajo, perdonad, pero dentro de lo negativo, fijaros cuál era la situación. El Nasdaq había sido capaz de resurgir de estos mínimos, también causados por el mismo tipo de noticias, ¿vale? Veis cómo, pam, después de este movimiento forma el pullback que de alguna manera estuvimos esperando también en Bitcoin, y aquí lo tenemos y no llegó en ningún momento. Como veis, el movimiento sí que se formó un movimiento alcista, porcentualmente seguro que superior al movimiento alcista de Nasdaq, pero técnicamente fijaros cómo se mantuvo en todo momento en este rango tan inferior, ¿vale? La respuesta de Bitcoin a ese movimiento bajista, pues bueno, fue ese movimiento bajista, no, a esos datos negativos, pues bueno, la respuesta fue un movimiento de un 2,5% abajo, hoy cayendo un 3,50% también, ¿vale? Claro, si recordáis, justamente el viernes por la mañana comentamos, hoy van a haber datos y estamos exactamente en este punto de aquí, o no, perdonad, en este punto de aquí, comentamos, hoy van a haber datos, estamos en esta parte inferior. Si los datos son negativos, lo que hará Bitcoin es testear directamente la parte inferior del rango, ¿vale? Si son positivos, pues romperá nuevamente la parte superior, pero si son negativos, irá abajo. Entonces tendremos que evaluar cómo es de fuerte esa parte inferior, porque la parte superior sí que es cierto que Bitcoin había hecho el intento de romperla en varias ocasiones, pero no había sido capaz, por lo cual este nivel de aquí, el nivel de 28.600, iba a ser clave a la hora de testearlo y en qué circunstancias lo testeamos. Como hemos visto, han sido circunstancias tan negativas que se ha roto sin problema, y no solo se ha roto, sino que se ha confirmado esa ruptura. Ahora, ¿cuál es el target? ¿Cuál es el movimiento esperado? Bueno, yo ahora mismo valoro, a ver, 3 hipótesis, no en pro de predecir nada, porque no me interesa predecir, pero en pro de valorar cuáles son las posibilidades. Yo valoro 3, que haya alguna noticia que haga revivir el precio, lo cual la veo justita. Igualmente, el miércoles tenemos noticias, vamos a ver qué es lo que comentan y cómo puede afectar eso al mercado. Eso ya lo puntualizaremos más adelante. La segunda, y posible, sin ninguna duda, es que vengamos a hacer un movimiento en forma de pullback, y luego, en este caso, en mi opinión, para seguir cayendo, y luego la última es que sigamos con ese sangrado, por decirlo de alguna manera, hasta testear anteriores niveles como los de 25.500 aproximadamente, ¿vale? Son las 3 opciones que yo valoro, ¿vale? No hay mucho más, o sea, no hay muchas más opciones, pero todas tienen un qué y un argumento, ¿no? Los cuales los vamos a ir descubriendo poco a poco, porque lo que está claro es que ahora mismo lo que está llevando directamente el precio de Bitcoin y de los mercados en general es la economía y las emociones que genera la economía. ¿En qué sentido? Pues bueno, en un punto bastante plano, en un punto en el que ya se tasaron tipos de interés, en un punto en el que ya hace solo de luna, en un punto X, el precio acumuló, ¿vale? Cuando han habido datos económicos negativos, rompe para abajo, ¿vale? Miedo para abajo, ¿vale? Duda
rango. Esto siempre es así, pero lo estamos viendo acentuado en esta situación, ¿vale? Así que en pro de no tener que predecir, sino en pro de citar las posibilidades y citar los porqués, pues yo espero esos tres movimientos. Igualmente, es muy pronto para hablar de ellos, ya iremos hablando en función de cómo desarrolle el mercado, ¿vale? Luego, otro índice que os quería enseñar, el DXY, el DXY, también conocido en español. ¿Qué significa? Es una cesta es el índice de divisas de Estados Unidos, del dólar americano, y es una cesta de diferentes divisas o diferentes pares o activos estadounidenses, ¿vale? Conocidos como USDs. Entonces, como veis, ¿qué es lo que está llevando a cabo? Un claro movimiento impulsivo. Un claro movimiento impulsivo que está rompiendo con los máximos de 102,500, un nivel de resistencia súper importante y una aceleración absolutamente devastadora causada ¿por qué? Causada por la situación económica. Al final, la economía se ve como una cesta de riesgo, ¿vale? Una cesta. Entonces tú, si ves que hay problemas, si ves que hay miedo, si ves que hay dudas, ¿tú dónde quieres tener tu dinero? ¿En qué cesta? En la cesta de Bitcoin, un activo absolutamente volátil y que no está ni mucho menos 100% confirmado, o en el dólar, un activo que le puedes llamar lo que quieras, puede tener los defectos que quieras, pero es uno de los activos más seguros del mundo porque pertenece a la economía más importante del mundo, al menos hasta la fecha, ¿no? Entonces, lo que está claro es que el tema es el que es. Y sí, está muy bien hacer la risa de el dólar decreciendo, que cada vez pagas más por lo mismo, etcétera, etcétera, que pierde valor. Estamos 100% de acuerdo, pero pese a lo que ha ido pasando durante el COVID, pese a el imprimir billetes, pese a todo, o sea, pese a, le puedes poner la frase que quieras, está rompiendo niveles importantes y está dejando de hacer máximos y mínimos decrecientes para empezar a hacer máximos y mínimos crecientes. Por lo cual esto te puede augurar lo que podemos estar viendo en un futuro lejano. ¿Por qué lejano? Pues porque estamos hablando de gráfico mensual, esto es gráfico de un mes, y si en un mes estamos rompiendo resistencias y generando máximos y mínimos crecientes, tú puedes entender que el cambio de ciclo es importante. De la misma manera, y ya con esto terminamos, puedes entender que la dominancia de Bitcoin está generando un cambio importante, ¿vale? De esto ya venimos hablando mucho tiempo, muchas semanas, ya que hace pues literalmente a principios de mayo, estamos ya a mitades de junio, estuvimos analizando esta ruptura de aquí y estuvimos hablando de que esto era un movimiento que venía para quedarse, ya no solo invalidando la posibilidad de rentabilizar las altcoins, al menos a largo plazo, sino también validando la posibilidad de entrar en un mercado bajista, ya que Bitcoin no es lo único que manda, sino que la dominancia, en este sentido, que sí que está 100% relacionado, pero bueno, ya me habéis entendido, cuando el precio cae, o sea, una manera de entender cuándo viene un mercado bajista o cuándo viene un mercado alcista no es solo mirando Bitcoin, que quería decir, sino que si tú miras la dominancia, puedes entender que mercado bajista es sinónimo de dominancia de Bitcoin hacia arriba. Y mercado alcista es sinónimo de dominancia de Bitcoin para abajo. Y ahora estamos en la dominancia de Bitcoin para arriba, de la misma manera que estamos viendo el dólar rompiendo ciertos niveles, por lo cual se junta un conjunto de... se junta un conjunto de elementos, se junta un conjunto de circunstancias que nos pueden indicar, que nos pueden, como tengo la cámara de mal puesta, que nos pueden alertar sobre la situación económica que podemos ver en los próximos meses e incluso años, ya no solo mirando Bitcoin, sino también mirando otros activos más tradicionales como el dólar y la bolsa americana. Espero que te haya gustado, que te haya servido. Si es así, dale me gusta, suscríbete, comparte con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.